Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 22 de marzo, viernes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día viernes, ya concluyendo este tiempo de Cuaresma, leemos en la primera lectura el libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos 10 al 13. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Las palabras de Jeremías son aplicadas en primer lugar al profeta, a lo que tiene que sufrir el profeta en cuanto a la persecución que sufre. La persecución no solo de los que son enemigos, sino, como ha dicho, de los que son amigos. En segundo lugar, las palabras de Jeremías se refieren a nuestro Señor Jesucristo y estamos caminando justamente para contemplar esa alianza nueva y eterna que se ha sellado con el derramamiento de la sangre de Cristo y ha sido consecuencia justamente de esa persecución que ha sufrido nuestro Señor. Y en tercer lugar, estas palabras proféticas de Jeremías se refieren a todo aquel que quiere caminar el camino del Señor y que va a enfrentarse exactamente a lo mismo, siempre, a la persecución del mundo, de los lejanos y de los enemigos, sí, y también de los cercanos, de los que se presentan como amigos. Dice Jeremías en la lectura que hemos hecho: yo oía el cuchicheo de la gente. Y ya esa sola imagen nos presenta lo que siempre hay que enfrentar: la habladuría de la gente. La habladuría de la gente que no tiene fin. El cuchicheo de la gente es una expresión tan profunda, tan bonita, en el sentido de que nos hace ver cómo el ser humano siempre es igual. Siempre, no sorprende. Nos sorprenden las habladurías de las personas y por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de no ser aquellos, en primer lugar, que están cuchicheando, hablando de los demás, pendientes de todo detalle de la vida de los demás, las habladurías de la gente. Y por otro lado, lógicamente, darnos cuenta que las habladurías siempre van a estar. Siempre van a estar. Cuando una persona pone su corazón y, peor todavía, pone su alegría, su felicidad en el cuchicheo de la gente o mejor dicho, en lo que dicen o no dicen, que no hablen mal de mí, bueno, va a vivir siempre con gran amargura. Si mi corazón va a estar preocupado del cuchicheo de la gente, entonces no avanzaré con verdadera libertad en el camino del Señor. Denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. ¿Por qué llaman a Jeremías profeta del terror? Porque dice la verdad.
Mira, el mundo quiere que le prediquen con buenismo y el buenismo no da buenos resultados. ¿A qué me refiero cuando digo el buenismo? El otro día, por ejemplo, me enfrenté a un caso de un joven que lo habían preparado supuestamente para la primera comunión y la confirmación, pero cuando converso con él me doy cuenta de que no tenía ninguna preparación, absolutamente ninguna. Y entonces le digo, oye hermano, no puedes recibir así los sacramentos, no estás preparado. ¿Qué va a ocurrir con tu alma si recibes el cuerpo de Cristo sin ni siquiera saber lo que estás recibiendo? Este era el caso. Lo habían preparado para la primera comunión, supuestamente, y ni siquiera le habían dicho lo que era la comunión. ¿Por qué? Por un supuesto buenismo. Ay, no, pero hagámoslo rapidito, que se forme para que reciba los sacramentos, porque ella así se casa y no sé qué. Pero eso no va a conducir a nada bueno. No va a conducir al bien de esa alma. Ese buenismo que no quiere hablar con la verdad. Justamente hoy día me comentaba otro sacerdote que está a cargo de la formación de este muchacho, lo contento que estaba. ¿Por qué? Porque lo estaban preparando, porque estaba aprendiendo, porque tenía efectivamente deseos de acercarse al Señor, pero resulta que lo que le habían ofrecido era un buenismo que no le hizo bien a su alma. Y ahora, en ese esfuerzo de tener que prepararse, de tener que escuchar una catequesis seria, bien hecha, ahora sí, su corazón estaba ardiendo. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Señor hace arder nuestro corazón. El buenismo de no querer decir la verdad, de no querer decir las cosas. Oye, no podemos ocultar la verdad. Y la verdad, ¿cuál es? Que si no sigues el camino del Señor, no te vas a salvar. No podemos decir esto, tenemos que hablar de una forma bonita, porque si no la gente se asusta, si no la gente no sé qué. Y mira la condición del mundo, hablando con buenismo, y entonces, ¿dónde está ese verdadero enfrentarse a la doctrina del Señor? Jeremías no ha hablado con buenismo, sino que les ha dicho con claridad, su forma de vida no está bien, está en contra de la alianza, está en contra de los mandamientos del Señor. Y si no cambian, no van a recibir el premio del Señor, van a condenar su vida. Y entonces, claro, la gente, el cuchicheo que es decir que Jeremías es el profeta del terror. ¿Por qué? Porque llama pecado al pecado, porque no quiere ponerle otro nombre. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera. Si se tropieza, entonces lo venceremos, podremos vengarnos de él. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que Jeremías confía en Dios. El Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso no pasará absolutamente nada. Y esta es la seguridad con la cual nosotros tenemos que enfrentarnos al cuchicheo, a las habladurías de la gente. Al final del día se verá quién es el que tenía razón o quién no. Para eso está el juicio universal. Y ese es el juicio que yo espero. El juicio de este mundo no me interesa. No me interesa el juicio de este mundo. Si tú todavía estás atrapado en estar pendiente del juicio de este mundo, hermano mío, ya es hora de liberarse. Es hora de liberarse y darse cuenta que la opinión de la gente al final del día no te va a dar absolutamente nada. Pero es que hablan mal de mí. Bueno, si mi conciencia está tranquila, si yo lo que quiero hacer es seguir al Señor, entonces no tengo nada que temer. El Señor de los ejércitos es el que llevará a cabo la venganza. Haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Y cuál es la venganza de Dios? Ya hace pocos días reflexionábamos sobre esto y contemplamos a Cristo. ¿Cuál ha sido la venganza de Dios?
convertir ese que era el gran mal, la cruz, la muerte de Cristo, en el gran bien para todos nosotros. ¿Cuál es la venganza de Dios? ¿Responder con la misma maldad? No. ¿Responder insulto por insulto? No. ¿Responder violencia con violencia? No. La última palabra, esa es la venganza. Su palabra, su habladuría, su cuchicheo, al final del día no va a servir para nada. Qué importante es recordar que la opinión del mundo a Dios no le interesa. No le va a preguntar a nadie el día de tu muerte si tienes que ir al cielo o al infierno. El juicio de Él es el único que importa. Mi vida entonces solo delante de Él. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley: yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Qué importante es, en primer lugar, destacar cómo el Señor nos dice que la Escritura no puede equivocarse. Que la Escritura no puede equivocarse. Estas palabras nos tienen que llamar mucho la atención para entender efectivamente lo que estamos leyendo en el Evangelio. ¿Por qué? Porque si yo no voy a creer en la revelación de Dios que se nos ha transmitido de una forma primordial a través de la Escritura Sagrada, no solo, pero de una forma primordial a través de la Sagrada Escritura, entonces, claro, ¿dónde voy a conseguir la revelación del Señor? ¿Dónde voy a saber qué es lo que tengo que creer? No, la Escritura no puede equivocarse. ¿Quién puede equivocarse? El que interpreta falsamente la Escritura. El que interpreta falsamente la Escritura. Y eso nos va a conducir entonces a una idea muy importante. ¿Cómo hago para no interpretar mal la Escritura? Confiando en tu madre, la Iglesia. Si yo no voy a confiar en mi madre, la Iglesia, si yo voy a confiar solo en mí para interpretar la Escritura, entonces, ¿cómo me voy a salvar del error? ¿Cómo voy a hacer para no interpretar mal la Escritura como lo hacen estos judíos, que no han sabido leer bien la Escritura? La escena que acabamos de leer, además, nos presenta lo fundamental del motivo por el cual Jesús es rechazado por muchos, porque no aceptan que se llame Hijo de Dios, que se ponga efectivamente a la altura del mismo Dios. Como ha empezado el Evangelio que hemos leído, Jesús termina de hablar e inmediatamente los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Nuevamente vemos esta misma situación.
Perdón, vemos esta misma situación repetida una y otra vez. Es decir, cómo Jesús es rechazado, y por eso decíamos que en la primera lectura esas palabras de Jeremías se refieren proféticamente a Jesús, cómo es rechazado y cómo la gente habla en contra de él. Cogen piedras para apedrearlo. Jesús les hace una simple pregunta. He realizado ante ustedes muchas obras buenas, de parte del Padre, no de parte mía. Bueno, ¿por cuál de todas ellas quieren apedrearme? ¿Por cuál de ellas? ¿Por cuál de las obras buenas que he hecho quieren ustedes apedrearme? Claro, es una pregunta muy sencilla. Lo que les está diciendo el Señor es: contemplen las obras que he realizado. ¿Qué le dicen? Le contestaron entonces: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por blasfemo, por haber dicho algo en contra de la fe, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. ¿Qué tenemos aquí delante? Tenemos delante justamente ese misterio de nuestra fe, que es central en nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? Creemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Tú, no siendo más que un hombre, si Jesucristo es un hombre. Verdadero hombre, perfecto en su naturaleza humana, pero a la vez es verdadero Dios, perfecto en su naturaleza divina. Las dos cosas a la vez. Las dos cosas juntas, inseparables. Inseparables además desde el momento de la encarnación para toda la eternidad. El misterio de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es uno de los misterios más grandes, junto al de la Santísima Trinidad. Cuando nosotros nos preguntamos cuál es el centro, el meollo de aquello que creemos, bueno, yo creo en Dios, uno y trino. Yo creo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo un solo Dios. Es decir, que en Dios hay tres personas en una sola naturaleza divina. Es que no lo puedo entender. No podemos entenderlo en profundidad. Podemos ir profundizando en el misterio, pero no podemos pretender que en mi mente esté abarcado Dios. Si mi mente fuera capaz de abarcar a Dios, entonces yo sería Dios. Y lo segundo es que la segunda persona de esa Santísima Trinidad, el Hijo, el Verbo de Dios, se hizo hombre, sin perder su condición de Dios. ¿Cómo logramos enfrentarnos a ese misterio central de nuestra fe? Bueno, con mucha sencillez en el corazón. Con mucha sencillez en el corazón. Si no hay sencillez en mi corazón, no voy a poder entender el misterio de nuestra fe. ¿Por qué? Mira, es sumamente interesante ver cómo San Agustín llega en su proceso de conversión a creer. No a creer en Jesús, porque San Agustín de Hipona, uno de los grandísimos teólogos de la historia de la Iglesia, un gran santo, siempre creyó en Jesús, siempre. Su madre, Santa Mónica, le inculcó sobre Jesús desde pequeño. Y San Agustín nunca se alejó de creer en Jesús. ¿Cuál era el problema de San Agustín? No creer en la Iglesia. Creía que la Iglesia no entendía, que no entendía verdaderamente quién era Jesús. Y entonces buscó por muchos lugares entender a Jesucristo desde otras lógicas, desde otras perspectivas, y no la de la Iglesia. La conversión de San Agustín va a ser preciosa porque lo que va a aceptar es la verdad que la Iglesia sostiene, que la Iglesia profesa. El salto de fe que hace San Agustín es justamente ese, el de un niño que acepta creer en su madre la Iglesia, y decir: esta es mi fe.
Yo no tengo que llegar a descubrir aquello que creo. No, yo acepto la fe. Yo acepto el credo. Yo acepto lo que declara la Iglesia. Y después voy a realizar el camino por el cual voy a ir comprendiendo y profundizando más esto. Pero si yo no voy a aceptar la Iglesia, no voy a aceptar a Jesucristo nunca de verdad. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Jesús, pero no creo en la Iglesia. Hermano mío, el momento que dijiste eso, dijiste que Jesús es un mentiroso. ¿Cómo vas a creer verdaderamente en un mentiroso? No se puede. Justamente porque creo en Jesucristo, tengo que creer en la Iglesia. Y justamente la Iglesia es la que me permite gozar de esa revelación plena y completa para ir a lo largo de mi vida con esa sencillez, aceptando lo que me enseña mi madre, con esa sencillez ir profundizando el misterio de nuestra fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.